buenas noches a todos los televidentes de la Mesa Redonda. Afganistán e Irak, secuelas de las guerras imperiales, es el título de nuestra mesa en la tarde-noche de hoy, un tema importantísimo para entender muchas de las cosas que suceden, de los conflictos políticos que suceden en el Oriente Medio y en todo el mundo árabe. Para analizar estos temas, tengo como invitados en el panel, en la tarde de hoy, al licenciado Moisés Saad Lorenzo, jefe de la redacción de Medio Oriente y África del Norte de la Agencia de Prensa Latina, también a Leonel Nodal Álvarez, analista de temas internacionales, y desde Internet nos acompaña Elisa Beatriz Ramírez, periodista de Radio Habana, Cuba, que como han podido ver en las últimas mesas, bueno, ya se hace habitual en esa sección. Pero antes vamos a nuestra sección, la noticia del día. No nos vamos a ir de la región, vamos a ir un poco más hacia Occidente hasta caer en Siria, un país donde el conflicto político que vive se ha agudizado mucho en las últimas horas. Veamos qué ha pasado y sobre todo las reacciones de uno de los principales protagonistas, Rusia, que dijo el canciller del país euroasiático en torno al conflicto que vive el país árabe. Veamos. Rusia reitera su rechazo a cualquier intervención extranjera en Siria. En rueda de prensa, el canciller ruso Sergei Lavrov insistió en que el gobierno de la oposición siria debe frenar conjuntamente sus acciones. El diplomático reiteró que su país no apoya a ninguna de las partes en conflicto, sino una solución integral al conflicto que padece la nación árabe. Lavrov acusó a las potencias occidentales de tratar de chantajear a Moscú para que acepte nuevas sanciones contra Damasco en el Consejo de Seguridad de la ONU. Moscú ha pedido una extensión de la permanencia de la misión de la ONU en Siria. Muy a nuestro pesar, vemos que incluso hay elementos de chantaje. Se nos dice, si no se ponen de acuerdo para adoptar una resolución en el capítulo 7 de la Carta de la ONU, se niega a prorrogar el mandato de la misión de vigilancia de la ONU. Considero que este es un enfoque absolutamente contraproducente y peligroso. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria negó que lo que sucedió en la localidad de Temse el pasado jueves fue una masacre. Señaló que se trató de una operación militar entre las fuerzas de seguridad y los grupos irregulares fuertemente armados. Las tropas del gobierno nunca usaron aviones de combate, helicópteros, tanques, cañones u otras armas pesadas. Por el contrario, hemos encontrado armas avanzadas y rehenes en los escondites de los opositores. Observadores de la ONU realizaron una segunda visita a la aldea siria de Tremse para investigar más a fondo la supuesta masacre denunciada por la oposición. Damasco negó las acusaciones de que las fuerzas gubernamentales utilizaron armas pesadas y helicópteros para asesinar a civiles. Las fuerzas de seguridad dijeron que en el fuego cruzado murieron 30 combatientes y 2 civiles. El gobierno sirio denunció que los grupos armados organizados desde Tremse ataques contra otras zonas del país. Bueno, hay fuertes combates en Siria, algunos medios de prensa, algunas agencias de prensa dicen que ya incluso esos combates han llegado al centro de Damasco, la capital. Solamente para ampliar un poco esta información, nuestra noticia del día hace referencia a algunas de las noticias publicadas en el portal Cuba Debate sobre esta situación. Dice que Lavrov, o sea, el canciller ruso Sergei Lavrov, y el enviado especial de la ONU para Siria, Kofi Annan, concluyeron este lunes, o sea, hace unas horas, una ronda de conversaciones sobre la situación interna en el país árabe, sin posteriores comentarios a la prensa. Moscú había anunciado antes que las pláticas estarían centradas en la difícil situación en Siria, calificada por Lavrov como horrible, y la posible extensión por otros 3 meses de la misión de observadores de la ONU. También reseña Cuba Debate que Estados Unidos enviará un nuevo portaaviones a Oriente Próximo precisamente por esta situación que se está dando en Siria y también tomando en cuenta el tema iraní. Y bueno, Irán, a propósito, también anunció que ha establecido contactos con la oposición siria para tratar de mediar en ese conflicto. Conocida nuestra noticia del día y ampliada también, les propongo pasar entonces a los temas específicos que nos ocupan esta tarde en la Mesa Redonda. Bueno, 11 años de la ocupación por parte de la OTAN, encabezada
por Estados Unidos en Afganistán y casi 9 también en Irak. Para muchos analistas, esos fueron los antecedentes más recientes de muchas de las situaciones que está viviendo hoy el Medio Oriente. Como hemos anunciado, tratado en otras mesas redondas, bueno, la OTAN y Estados Unidos han anunciado y ya en algunos casos han efectuado una supuesta retirada de ambos países. Veamos, según este reportaje de la cadena Russia Today, cómo ha quedado el panorama interno y regional en muchos de estos casos, para entrar en el debate dentro de unos minutos. Ya se ve el fin de la presencia militar de la OTAN en Afganistán. De este modo, Estados Unidos planea retirar sus tropas hasta el año 2014. Pero hay otros países, como Francia, que abogan por una salida más rápida. El presidente François Hollande quiere hacer efectiva su promesa electoral de replegar a sus militares de sur afgano. La acción se llevará a cabo este 2012. ¿Hasta qué punto ha sido exitosa la misión de llevar la paz a la población? Cada día se aproxima más el momento cuando el territorio de Afganistán será controlado por sus propias tropas. A mediados del año que viene, 3/4 partes del país estarán en manos de las fuerzas interiores. Pero las noticias sobre atentados talibanes siguen apareciendo. Varias áreas permanecen bajo su influencia, a veces compartida con los narcotraficantes. De aquí la provincia de Kandahar sirve de buen ejemplo. Parece que esta otra meta de la OTAN, combatir a los insurgentes, tampoco fue alcanzada. Cuando las fuerzas locales nos sustituyen, seguirán patrullando las áreas, o cuando las ataquen, se retirarán y van a controlar solo una pequeña zona. En el papel sí, les hemos entregado el poder, y esto parece bien, pero ¿qué sucederá en realidad? Es una buena pregunta. Personalmente, creo que en las zonas más disputadas vamos a tener grandes problemas. La situación de la OTAN en el estado se ha agudizado en los últimos tiempos gracias a los ataques de los uniformados afganos a los soldados de la Alianza. Decenas de estos han perdido la vida en los atentados de este tipo a lo largo del año. Recientemente a las víctimas se sumaron 3 soldados británicos, pero el Ministerio de Defensa de su país tiene su propia opinión al respecto. La diferencia entre lo que dice el Ministerio de Defensa y lo que realmente sucede es absolutamente obvia. Por una parte afirman que todo está bien, que esperemos mejoras, que todo va a funcionar correctamente. Pero por otro lado, vemos las cifras récord de los militares occidentales asesinados por los uniformados afganos, precisamente por aquellos que deberán recibir el control de la seguridad. Eso significa que la estrategia no funciona, aumenta el número de muertos y crece la resistencia de los afganos a las tropas extranjeras. Además del apoyo militar, el presidente Hamid Karzai recibe de parte de Estados Unidos y sus aliados pagos calculados en miles de millones de dólares para mantener la seguridad en su país. Si a estas cifras se suman las pérdidas humanas, ¿será que la paz en Afganistán cuesta demasiado caro para Occidente? Bueno, muchos de estos aspectos son los que estaremos abordando, ampliando en nuestra mesa redonda en la tarde de hoy. Yo creo, Leonel, que se debería empezar por los orígenes, ¿no? Por aquellos orígenes ya se puede decir que un poco lejanos, hace 10 años, 9 años, 11 años, que, bueno, siempre son pertinentes, ¿no?, recordar, para también explicar y entender cómo fue evolucionando estos conflictos. Recordemos quizás aquello. Sí, Oliver, gracias y buenas tardes a nuestra teleaudiencia y radioaudiencia, porque sabemos que nos escuchan también en la radio. Y realmente estamos hoy frente a un tema que merece atención y esto que tú decías, un comentario que nos permita remontarnos a los orígenes, porque las noticias de Afganistán, como las de Irak, las dos guerras que Estados Unidos ha librado en el último, más de un decenio ya, en esta región del Oriente Medio, tienen una significación estratégica enorme. Sin embargo, las noticias de los últimos tiempos son a veces hasta contradictorias. Un día es una acción armada, decenas de muertos en un atentado, acciones militares, lo mismo en Afganistán contra las tropas de la OTAN y de Estados Unidos en particular, como que en Irak ocurren explosiones y todo va siendo sobrepasado por el día a día y muchas de las noticias quedan sin explicación a qué se debe, qué está pasando en uno y otro país. No es fácil resumir, obviamente, en unos minutos la evolución de estos dos. No la evolución, pero sí el origen como tal. Claro. Ahora bien, bueno, si fuéramos a regirnos por las guerras recientes, tendríamos que decir que la de Afganistán antecede a la de Irak, porque la de Afganistán es la guerra que se declara después de los atentados del 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Bush a los pocos días
declarando, Bush hijo, declarando la guerra y el bombardeo aéreo aquel increíble con todo el poderío militar de Estados Unidos a Afganistán, por cuanto se suponía o dijo que el ataque había partido de Al-Qaeda y que ese era Afganistán, era el santuario, el lugar donde estaban radicados los dirigentes que le daban los talibanes, el gobierno talibán que le daba hospedaje o apoyo a Al-Qaeda. Por cierto, los talibanes que también fueron en parte una creación de Estados Unidos de la CIA. A eso iba, pero, y siempre habrá un pero, también hay que decir que la guerra de Irak, la invasión que realiza Bush hijo, después en 2003, en marzo del 2003, para definitivamente derrocar a Saddam Hussein, no es tan posterior así, por cuanto ya tenía el antecedente emprendido por su padre en 1991, cuando aquel Irak que había recién salido de la guerra con Irán, y decide Saddam entonces invadir a Kuwait, aprovechando esa coyuntura, Estados Unidos ya comienza desde finales, vamos a decir así, comienzo de la última década del siglo XX, inicia su incursión militar en Irak. Invaden lo necesario como para obligar a Saddam al ejército de Saddam Hussein a retirarse de Kuwait, pero el padre, Bush padre, no llega a Bagdad, no se propone en ese momento derrocar el gobierno de Saddam Hussein, simplemente lo que sí crea son un sistema de sanciones y un aislamiento de la zona esta del Kurdistán. Digo esto breve porque de hecho hay que señalar que 1991 está marcando un punto de inflexión serio en las relaciones internacionales, en el equilibrio de fuerzas mundial. Es el momento en que prácticamente ya se va hacia la desaparición, aquel proceso de la Unión que venía de desintegración de la Unión Soviética se desencadena definitivamente, y Estados Unidos emerge como la potencia del poder unilateral, es decir, el unipolar, es decir, el poder unipolar. Y a partir de este momento, estas acciones, en mi opinión, de Estados Unidos en Oriente Medio, es decir, tanto en Irak como un poco más allá en el rumbo, en el tránsito hacia Asia Central, en Afganistán, tienen como objetivo estratégico, como objetivo de largo alcance, como visión general, lo que ya estaba siendo elaborado por los tanques pensantes de la derecha que estuvo detrás de los triunfos de los Bush, esa derecha ultraconservadora que conocemos, de la que se ha hablado mucho aquí, que era sencillamente hacerle sentir al mundo y al resto de los países, incluso a las potencias aliadas, que era Estados Unidos la única potencia capaz de, en cuestión de horas o en cuestión de días, desplegar todo el poder militar necesario para ocupar una región o lugares clave, puntos claves de una región tan importante para el movimiento del mundo, porque es la fuente fundamental de energía a disposición o a necesidad de el resto de los países, tanto de Europa Occidental como en Asia. Y esto tiene mucha importancia porque no es que Estados Unidos, en mi opinión, haya llegado ahí para apropiarse particularmente del petróleo iraquí en 2003. Ya ese petróleo venía siendo condicionado, tanto su producción como su manipulación, como su comercialización, por cuanto existía una serie de disposiciones, de sanciones que servían como llaves. Pero bueno, era la presencia militar, ¿no? Pero ya había allí una presencia militar. Estados Unidos, desde las bases militares, el triunfo de la revolución islámica en Irán, Estados Unidos empieza a desarrollar las llamadas fuerzas de despliegue rápido. Y ese viene siendo como el antecedente, de la invasión del 2003. Y esos son los antecedentes. La invasión del 2003, por lo tanto, ¿qué es lo que ha traído? Si es que tenemos que resumirlo, como dice el título de nuestra mesa hoy, la secuela. Bueno, esa invasión del 2003 trajo el derrocamiento. Bueno, primero que todo, no olvidemos que se inventaron
pretextos tras pretextos, falsos pretextos. Primero, el de las famosas armas de destrucción masiva que se demostró fehacientemente que no existían en Irak. Y luego, bueno, pues entonces el pretexto humanitario, librar al pueblo iraquí de un dictador sangriento, tiránico, etcétera, etcétera, y por lo tanto establecer en Irak un régimen democrático. Pretexto que si fuera aceptado, entonces le estaba dando ya la carta blanca a los Estados Unidos para intervenir en cualquier lugar donde ellos consideraran que había que establecer la democracia. Después Moisés nos hablará de cuán democráticos son esos nuevos sistemas políticos. Claro, pero bueno, digo, hablando de los pretextos que justificaron la invasión, las consecuencias son muy diferentes. Las consecuencias ha sido la destrucción de ese país. Ahora, recordar quizás también, Leonel, de que todo esto ocurrió bajo una gran estrategia que fue la supuesta lucha contra el terrorismo. Ya no había un comunismo para combatir la Unión Soviética. Ahora, claro, por eso habíamos dicho que en 1991 ya cuando se desmorona o se desintegra la Unión Soviética y el pretexto de la lucha de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo ha quedado sin efecto, entonces los atentados del 2001 van a servir en bandeja un pretexto nuevo que es además infinito, que es la lucha contra el terrorismo donde quiera. Recordemos la famosa frase de Bush de que habría 60 oscuros lugares del mundo donde Estados Unidos tendría eventualmente que intervenir persiguiendo el terrorismo. Entonces, y bueno, todas otras... Una ruptura también de las normas diplomáticas. Yo recuerdo, bueno, estos planteamientos de Bush de los que están conmigo, o sea, están conmigo o están contra mí, ¿no? Sí, esa situación. Es un momento además de euforia imperial. Evidentemente se trata de, no es, cuando hablamos de imperial no lo decimos, yo creo, por afanes puramente ideológicos, es que simplemente Estados Unidos emerge de esta situación de fin del siglo XX con todo el apetito imperial que le da estar en escena con el mayor poderío bélico mundial y además con los deseos de estrangular a quien sea necesario para poder ellos seguir manteniendo ese modelo de consumismo, de sociedad consumista, de sociedad gastadora, de sociedad en la que por lo menos para una minoría resulta poco todo lo que se pueda alcanzar. Por ejemplo, los viajes de turismo espacial, claro, o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, yo recuerdo en ese sentido un libro que leí, La era de las turbulencias, de Alan Greenspan, que él hablaba de cuando llegó Bush al poder, sobre todo el vicepresidente Dick Cheney, tenía mucho interés en el tema petrolero y de esa región. Dice que era una conversación, o sea, muy reiterativa, muy preocupado, y bueno, sabemos que después tuvo que ver con un Halliburton, una empresa del sector, y bueno, en lo que terminó, en la invasión a Irak. Ahora, Moisés, los sistemas políticos que quedaron, ¿cómo fue esa democracia, o cómo usted puede evaluar esa democracia que ha dejado la invasión tanto en Irak como en Afganistán? Bueno, primero que todo, saludo a la audiencia y a mis estimados colegas del panel. Pretender en un país oriental implantar una democracia al estilo occidental es un contrasentido. Son culturas diferentes, son historias diferentes, son trayectorias a lo largo del tiempo diferentes, que no se ajustan bajo ningún concepto a, por ejemplo, un parlamento a la usanza norteamericana, que es bastante complejo, de paso se ha dicho, y los equilibrios, en fin, no es el objetivo de esta mesa, pero hay que tenerlo en cuenta. Existe una asamblea en la cual están hipotéticamente representados todos los grupos étnicos del país, Afganistán, que, valga la salvedad, Afganistán ha sido un país que nunca ha logrado ser conquistado ni dominado. ¿Y a qué se ha estudiado ese fenómeno, Moisés? Puede que se haya estudiado. Yo no estoy al tanto de ese estudio, pero sí puedo recordar que cuando el Imperio Británico era la fuerza predominante en el mundo, estoy hablando del siglo XVIII, del siglo XIX, con la tecnología moderna de aquel entonces, con el conocimiento militar que poseían
indiscutiblemente los británicos de la época, que habían tenido varias experiencias exitosas coloniales, no lograron vencer a esos afganos que andaban con mosquetes de un solo tiro, disparaban un tiro y tenían que volver a recargar, no consiguieron hacerlo. Recordemos que la intervención soviética en Afganistán resultó un fracaso, a pesar de que, justo es decirlo, las circunstancias en que ocurre la intervención soviética en Afganistán son por completo distintas a la agresión contra Afganistán con los pretextos empleados, como citaba Nodal hace un momento, por Estados Unidos para ocupar Afganistán. Me recuerdo perfectamente que el presidente de Afganistán era Najibullah, que solicitó la entrada de las tropas soviéticas para estabilizar la situación interna, que había llegado a una situación de crisis por el enfrentamiento entre las diferentes etnias que ya tenían sus milicias armadas. Dentro de ellos los talibanes auspiciados por la CIA, ¿no? Y esto se imbrica, esto es un paso posterior, pero esto se imbrica con lo que decía hace un momento. Es imposible implantar una alegada democracia, vamos a decir, al estilo occidental en un país cuya cultura no quiere, no busca, no desea, no está habituada y no pretende tener una democracia de ese estilo. El resultado ha sido que los Estados Unidos han impuesto a un presidente, Hamid Karzai, que es pashtun, que es una de las varias minorías, de las varias etnias. Tribu. Si estuviera aquí la doctora María Elena, pues protestaría. Por cierto, un saludo para ella y el deseo de que se restablezca pronto. En un gobierno que está presidido por Karzai, un pashtun, como decía hace un momento, y vicepresidido por un miembro, por un tayiko, que es jefe a su vez de una agrupación armada contraria a los pashtunes. Ya con ese comienzo te imaginarás que es imposible conseguir encauzar los destinos del país de una manera, digamos, razonable. Afganistán, más allá de cualesquiera pretextos, decía hace un momento Leonel, hablaba de esta euforia imperialista de los años 80. Sí quisiera señalar en este sentido que Saddam Hussein cayó en una trampa norteamericana cuando fue a Kuwait, porque por aquella época pasó por allí un subsecretario norteamericano de Estado encargado de los asuntos del cercano Oriente, y le preguntaron qué haría Estados Unidos si nosotros intentáramos recuperar Kuwait, porque para los iraquíes Kuwait había sido parte de Irak, que había sido desprendida por el colonialismo británico precisamente. Y aquel funcionario le dijo, eso es un problema regional en el cual nosotros no tenemos nada que ver. Ya existían los planes para crear las condiciones propicias para lograr el superobjetivo, que era obtener una presencia militar norteamericana en el Golfo Pérsico. Ya había ocurrido la Revolución Islámica. El enfrentamiento entre Irán y los Estados Unidos estaba en su punto más violento. La ocupación de la embajada norteamericana, el sitio de la embajada norteamericana, el auge de la Revolución Islámica después del derrocamiento de la monarquía de Reza Pahlavi, y los Estados Unidos estaban interesados en tener una presencia militar allí perspectivamente, porque no olvidemos que Afganistán, volviendo al tema de tu pregunta, es una encrucijada entre Rusia, China, las exrepúblicas soviéticas orientales, quise decir, Irán, para no mencionar las enormes reservas minerales. En casa, por cierto, conservo una caja confeccionada con los minerales existentes en Afganistán, que me regaló el entonces canciller Hafizullah Amin, que fue asesinado en el ejercicio de la presidencia. Un país rico, virgen, y además está el gran negocio devenido transnacional globalizador de la droga.
es manejado por los señores de la guerra, es público y notorio. En esencia te puedo decir que lo que ha ocurrido en Afganistán es un fiasco para los intereses norteamericanos. Se plantea una retirada de aquí a 2014, pero una retirada condicionada. Van a quedar tropas para seguir entrenando a las fuerzas afganas, que están integradas, noten cómo todo se imbrica, que están integradas, por supuesto, por miembros de las diferentes tribus, de las diferentes etnias, rectifico. Y no es extraño entonces que en ocasiones veamos que un soldado afgano disparó contra soldados de la llamada coalición internacional. Afganistán, a mi entender, si estoy equivocado, que alguien me saque de mi error, era un estado fallido como tal. Y la intervención y ocupación estadounidense y de la coalición internacional lo que ha hecho es complicar aún más la situación. Y estoy previendo que estos soldados que van a quedar allí y la influencia norteamericana que va a quedar allí van a tratar de azuzar las contradicciones internas para que Afganistán continúe siendo un estado fallido y ellos capitalizar ese estado de inestabilidad. Y en el caso de Irak, Moisés, ¿cómo ve entonces ese resultado también de la invasión, esa democracia occidental instalada en Irak? De Irak tengo experiencia porque yo visité ese país en varias ocasiones. Durante el gobierno del general Mohammed Hassan al-Bakr y después en una ocasión llegué justamente la noche que Saddam Hussein le dio el golpe de Estado blanco a Hassan al-Bakr para asumir la presidencia del país. Recorrí Irak desde el norte, donde había una autonomía para los kurdos, una ley autonómica para los kurdos que le permitía hablar en su lengua, educarse en su lengua, tenían sus aldeas. Y recordemos que los kurdos iraquíes habían contribuido con Irak y el presidente Saddam Hussein a hostigar al régimen del Shah de Irán, que era un gran enemigo de Irak. Yo nunca percibí, recorrí Irak desde el norte hasta Basra, en la frontera con la zona desmilitarizada con Kuwait. Yo nunca percibí un estado de enfrentamiento confesional, aunque no es exactamente confesional, estos choques entre sunitas y chiitas iraquíes está más inserto en términos de la escuela de pensamiento, porque ambos son musulmanes. Nunca percibí esos síntomas de crispamiento. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora ha llegado un paroxismo. Y por ejemplo, cada vez que viene la Ashura, los 10 días que conmemoran el suplicio del imam Hussein en el desierto de Karbala, los peregrinos iraníes y de otras nacionalidades que van al desierto de Karbala, que está en Irak, son objeto de atentado. No olvidemos que en un momento se habló de crear sultanatos en Irak, uno en el norte, otro en el centro, otro en el sur. Y los chiitas de Basra, que fueron el pretexto en algún momento para que los británicos y los estadounidenses intervinieran en Irak, continúan en las mismas circunstancias y las mismas condiciones. Conclusiones, para sintetizar, te permiten un instante más. Ambas operaciones militares de gran magnitud han resultado siendo fiasco para los Estados Unidos en términos militares. Y también para el propio país, lamentablemente. No, para el propio país ha sido la ruina. Bueno, muchas gracias, Moisés, por esta explicación. Afganistán, República de Asia, codiciada por su posición geográfica, limita al norte con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, al este con China e India, al sur con Pakistán y al oeste con Irán. Afganistán es un país predominantemente montañoso.
montañoso. Pese a su clima y a su terreno, los recursos naturales son en su mayor parte agrícolas. Posee una variedad de depósitos minerales, sin embargo, las dificultades del transporte, las guerras y la carencia de personal especializado, así como de equipo técnico, han obstaculizado la explotación de sus recursos. El gas natural en su mayoría se localiza en el norte. También es un territorio rico en reservas de mineral de hierro. Bueno, algunos detalles sobre Afganistán para conocer desde el punto de vista geográfico la situación de ese país, la posición de ese país siempre viene bien para un análisis político y económico. Pero conozcamos más de la situación tanto en Afganistán como en Irak en estos años en nuestra sección de internet, sobre todo la situación social y también muchas de las cosas que han hecho las grandes empresas transnacionales tanto de Europa como de Estados Unidos. Veamos. Sí, buenas tardes, muchas gracias Oliver y bienvenidos a todos los que nos acompañan en la mesa redonda de hoy. Mi primer recorrido por la web comienza con un titular del BBC Mundo que dice: la pobreza podría reducirse a la mitad para el 2025. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué este titular comienza para analizar la situación en Irak y Afganistán? Pues precisamente porque fue una aseveración que hizo un pensador británico de que a partir de 1990 hasta el momento se ha reducido la pobreza global a la mitad y que posiblemente para el 2025 sucederá lo mismo. Pero ¿qué es la salvedad que hace este pensador británico? Y ahí es donde me quiero detener, es que precisamente eso pudiera suceder a nivel global menos en determinados países que tienen una situación muy frágil, y entre estos países cita a Afganistán junto con otros como Nigeria o la República Democrática del Congo, en cuyos países por supuesto no se ha reducido la pobreza en casi nada, se ha mantenido prácticamente igual desde 1990. Estos altos niveles de pobreza y la situación social que está viviendo el país ha hecho que nuevamente algunas potencias occidentales y también del otro lado del mundo se reúnan. A principios de este mes se reunieron en Tokio, la capital de Japón, para analizar sobre el futuro de ese país y bueno, a partir de ahí establecieron que en los próximos 4 años Afganistán recibirá una gran suma de 13.000 millones de euros en ayuda para el desarrollo. Supuestamente estos países se presentan como los salvadores de Afganistán y son los que van a ayudar a mejorar la situación en Afganistán, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en este mismo artículo podemos ver que dice: los progresos, sin embargo, no han sido tan notables como se estaba previsto. Si bien ha aumentado la renta per cápita, el nivel de educación aún es bajo y la pobreza que azota el país apenas se ha visto reducida. De modo tal que la promesa de una mejor vida por parte de la OTAN y de esas potencias que se presentan como salvadoras del mundo, evidentemente no se ha constatado muchos años después de la intervención. Por otra parte, el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, ha dicho que se compromete a tratar de hacer una mayor regulación para combatir la corrupción en el país y se refiere fundamentalmente a incrementar los salarios y mejorar las atenciones para las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos. Sin embargo, por ejemplo, sabemos que es un compromiso que tiene que asumir Karzai para recibir esa ayuda desde el exterior que se le prometió en la reunión de Tokio. Por otra parte, otro de los principales problemas que está viviendo el país, que refleja también la prensa digital, es la corrupción. En este caso podemos ver un titular que dice: un campeonato de voleibol femenino contra la corrupción en Kabul. Es una noticia muy interesante teniendo en cuenta que las féminas en estos tipos de sociedades son rechazadas y son relegadas a un segundo plano, y el hecho de que ellas estén tomando protagonismo en la lucha contra la corrupción de una manera u otra nos está dando cuenta de que otros sectores sociales también están luchando contra este flagelo. Por otra parte, por supuesto, el choque cultural y confesional entre las ideologías occidental y oriental, como hace un momento decía uno de nuestros panelistas, es otra de las situaciones que está marcando la sociedad en Afganistán. En este caso, un pensador ha dicho que los soldados de Estados Unidos juegan a ser dioses en Afganistán, y se refiere precisamente a los recientes incidentes ocurridos en febrero pasado en una base de la OTAN cerca de Kabul, la capital de Afganistán, en la que esos soldados quemaron el Corán, la Biblia de los musulmanes, y que precisamente está ahora trayéndose a colación de nuevo el asunto porque dice el artículo que a pesar del posible castigo a los profanadores del Corán, estadounidenses y afganos seguirán chocando. ¿Por qué? Porque nunca va a ser suficiente ese castigo, no van a ser encarcelados y no va a hacerse una completa justicia respecto a esta profanación.
En cuanto al tema de la religión, por ejemplo, en los primeros días de este mes ocurrió también una gran masacre a propósito de una celebración de chiitas en un ritual islámico de veneración de una de sus figuras, de uno de sus dioses, pues fueron masacrados por esas fuerzas de ocupación. Vemos otro titular que nos dice que la violencia sectaria deja decenas de muertos en la capital iraquí. Vemos que es un tema bastante recurrente y que está marcando esa sociedad. Por otro lado, la televisora Russia Today nos muestra que Irán declara la guerra a la libertad de prensa. ¿Por qué? Por una medida recientemente conocida de que las autoridades iraquíes han decidido decretar el cierre de más de 40 medios de información locales e internacionales. Como vemos, sabemos que los medios de prensa están tomando un papel muy importante en todos estos conflictos en el mundo árabe y musulmán, y bueno, pues en este momento quizás ha ido incrementándose con el tiempo, porque en Libia, como vimos, y en Siria se ha hecho mucho más patente, pero vemos que en Irak también está impactando. Y por último, quiero referirme a un tema que me parece muy sensible, y es que Irak exige que Estados Unidos le devuelva su patrimonio cultural robado. Se refieren a un archivo judío que fue sacado del país en la intervención durante el 2003, junto con otras 1000 antigüedades de ese país, fueron llevadas a Israel, y pues no se han comprometido con devolver la mayoría de ese archivo judío, que forma parte del patrimonio cultural de ese país y que también es un daño a su idiosincrasia. Bueno, muchas gracias, Elisa, por estas informaciones. Ya hablábamos anteriormente cuando nuestros panelistas analizaban, bueno, el inicio de estas invasiones sobre los intereses comerciales que existían en ambos casos, mientras muchas empresas transnacionales, tanto europeas como norteamericanas, están, bueno, bombeando el petróleo de Irak en Afganistán. En el caso de Afganistán hay otro negocio que se ha convertido también en un negocio muy lucrativo y también, lamentablemente, en el sustento de muchas familias ante la pobreza. El tema de la droga. Veamos un trabajo realizado por un grupo de estudiantes de periodismo que están haciendo prácticas en nuestro programa sobre este tema. Veamos. 11 años después de la agresión norteamericana a Afganistán, en nombre de la guerra al terrorismo, el país centroasiático solo ha visto crecer su economía en un rubro: la producción de opio. Recientes informes de las Naciones Unidas apuntan que en el territorio afgano la producción de opio aumentó un 133% en 2011 y las exportaciones alcanzaron los 2.400 millones de dólares, que representan el 15% del Producto Interno Bruto. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito revela además que el alto costo del opio y la caída simultánea de los precios del trigo motivan a más de la mitad de los agricultores afganos a sembrar la planta narcotizante, en detrimento de otras producciones tradicionales. El comercio de opio en Afganistán propicia los actos de corrupción y las ganancias pueden ser altamente rentables para la insurgencia, puesto que permite la compra de armas. Aunque se reconoce que el tráfico ilícito de opiáceos desde Afganistán ha sido una de las mayores amenazas transnacionales en el campo de la droga y el delito en todo el mundo, con serias consecuencias para la salud, la seguridad nacional, regional e internacional, las fuerzas militares norteamericanas y de la OTAN, basificadas en el país, no parecen ser, sino un incentivo al flagelo. Bueno, una de las consecuencias de esta invasión a Afganistán. Ahora, hemos explicado, Moisés, los intereses previos a la invasión, tanto de Irak como de Afganistán. Hemos explicado qué ha dejado esa invasión en ambos países, tanto en Irak como en Afganistán. Y creo que sería ya oportuno ir cayendo en cómo ha sido esa retirada, esa supuesta retirada anunciada por la OTAN y por Estados Unidos de ambos países. ¿Cuáles son estas características? A fuer de justo, habría que decir que Estados Unidos, más que retirarse, por ejemplo, de Irak o de Afganistán, lo que va a hacer es dejar de participar en acciones de combate, porque en ambos países van a permanecer importantes contingentes militares. Ahora, ¿por qué este gesto? Primero tiene que ver con la cuestión electoral norteamericana. Esta fue una de las promesas de Obama, de su campaña electoral, que él quiere cumplir, por supuesto, antes de noviembre, o que por lo menos quede la certeza de que él la va a cumplir en un segundo mandato. Recordemos que hay un apotegma según el cual los norteamericanos no cambian de caballo en el medio del río. Es decir, que cuando Estados Unidos está involucrado en una guerra, por lo general reeligen al presidente incumbente, como se daban llamar.
otro factor. Estados Unidos se ha gastado 400.000 millones de dólares en Afganistán, que es una subvención indirecta al complejo militar industrial, que es uno de los motores de la economía estadounidense. Es importante. Incluso fue denunciado, si no recuerdo mal, por un presidente norteamericano, Dwight D. Eisenhower, que fue el que armó la invasión de Playa Girón, pero bueno, tuvo en este arranque de sinceridad, porque él era militar. En Irak, el petróleo fluye. En Kirkuk, en uno de los campos petrolíferos que hay ahí, el petróleo fluye, está el fuego eterno. Está encendido perennemente. No es que lo enciendan con una tubería de gas, no, es que es petróleo que está incendiado porque fluye del subsuelo. Imaginémonos la riqueza petrolífera de ese país. Y por supuesto esto es un interés norteamericano. Se habló en algún momento que había petróleo para 150 años ahí. Sí, y una de las razones por las cuales Estados Unidos masticaba pero no tragaba a Saddam Hussein es que su política era, y me lo dijo en una entrevista previa a la primera cumbre de los no alineados aquí en La Habana, me dijo, cuando en Irak quede una gota de petróleo, cuando en el mundo quede una gota de petróleo, va a estar en el subsuelo iraquí. Y nosotros no queremos vender más petróleo en aquel momento a 30 y tanto o 40 dólares el barril, cuando nosotros ese mismo barril lo podemos convertir en 600 dólares con productos petroquímicos. Y Saddam Hussein ya había, o el partido Baas ya había nacionalizado el petróleo, estaba buscando nacionalizar la comercialización del petróleo, que es el gran negocio. El gran negocio con el petróleo no es solamente la extracción, es la comercialización. Pero bien, volvamos al tema de tu pregunta. La salida de Estados Unidos lo que va a hacer es dejar de participar, porque Estados Unidos ha perdido casi 2.000 soldados solamente en Afganistán. Hay 16.000 heridos, entre los cuales hay mutilados. Y estos son los telegramas que llegan a las casas de los norteamericanos, fundamentalmente de la clase inferior, que tienen un influjo directo sobre las elecciones. Y esto es inconveniente para los gobiernos norteamericanos. En Afganistán, las perspectivas son similares y yo me inclinaría incluso a pensar que es más interesante para los Estados Unidos, más importante es mantener la presencia en Irak, en tanto en cuanto que país ribereño del Golfo Pérsico, por el cual transita el 25% del petróleo que se dirige a alimentar las economías occidentales, ese sistema de vida que mencionaba Leonel hace un momento. ¿Qué queda? Queda un pretexto que a la larga se probó falso para invadir Irak. Las armas de exterminio masivo que nunca aparecieron. ¿Qué queda en Afganistán? Busquen a Osama Bin Laden y tráiganmelo vivo o muerto. No fue así, tuvieron que ir a buscarlo a Pakistán. ¿Qué queda? La ruina de la infraestructura de Irak, que era un país floreciente. ¿Qué queda? Una amenaza constante contra Irán, la República Islámica de Irán, que es la bestia negra actual de los Estados Unidos y las potencias occidentales, que por cierto no se le calla. Y ya le dijo que cuidado con el Golfo, que nosotros podemos atacar con cohetes. Y por lo demás, ya en términos generales, quedarán dos estados mediatizados, con gobiernos mediatizados, repúblicas fallidas y enormes problemas internos. Esa es la realidad, a pesar de que ambos son sumamente ricos. Estas son las secuelas y consecuencias, añadiría yo, de ambas operaciones militares estadounidenses. Ahora, yo recuerdo que Irak, Lionel, fue un tema muy importante durante las elecciones en el 2004, cuando Bush logró su reelección, el tema de la guerra en Irak. Recuerdo, bueno, de la guerra en Irak y el tema de la seguridad de forma general. Recordemos cómo poco antes de las elecciones aparecieron nuevos videos de Bin Laden. Recuerdo también que en el 2008 fue una de las promesas del actual presidente Barack Obama, o sea, la retirada de las tropas de ese país. Bueno, ya vemos bajo qué condiciones. Actualmente, ¿qué papel ocupa dentro de la política exterior norteamericana, dentro incluso como tema interno también en Estados Unidos, la situación en ambos países? Bueno, aquí yo estoy viendo una
una situación muy curiosa y quizás hasta paradójica. Bush hizo caudal político, ganó electorado y prestigio para su electorado, para ganar aquellas elecciones en las que participó, haciendo la guerra. Obama está tratando de ganar lo mismo saliendo de la guerra, porque han pasado 10, 13 años en un caso de estas dos aventuras bélicas que no han sido un paseo ni para los militares norteamericanos que han estado participando allí, ni para la economía norteamericana, por cuanto la economía de la nación como tal, hoy estamos viendo cuál es su situación y cuáles son sus repercusiones en el resto del mundo. Es decir, de estas guerras se beneficiaron determinados sectores de los más opulentos dentro de Estados Unidos. Se han beneficiado la industria bélica, se ha beneficiado la banca, que incluso en medio de una crisis, de una quiebra, resultó ser la beneficiada por una operación de salvamento, pero la nación norteamericana y el sistema como tal está sufriendo un momento de serios descalabros. Al punto que ese gran déficit que tiene Estados Unidos, que heredó Obama, por cierto, algo que hay que recordar, en parte se incrementó por la guerra en Irak. El déficit es de todos los ciudadanos norteamericanos. Las riquezas son del 10% y en algunos casos del 1% de los multimillonarios norteamericanos, pero el déficit es una cuenta que va al bolsillo de todos los norteamericanos. Son los desempleados, son los que no tienen seguridad social, los que no tienen seguridad, planes de salud, etcétera, etcétera. Eso es que se habla tanto cuando se analiza hoy día la situación de Estados Unidos. Ahora bien, entonces te decía, Obama inteligentemente ha tratado de sacar provecho de algo que era inevitable. Esta guerra en Irak, como la de Afganistán, no puede durar eternamente, aunque no la hayan ganado. Incluso, de hecho, la tienen perdida en ambos lugares, aunque este es un asunto muy discutible a los efectos. Claro, se ha manipulado como una victoria. Que pierden, que ganan, se van, no se van. Este es un tema para analizar durante un buen tiempo. Ahora, fíjate que hay un analista, Ted Garen Carpenter, dice, al invadir Irak en 2003, es decir, haciendo un análisis de esto, decía, Estados Unidos ha pagado un terrible precio, unos 850.000 millones de dólares y más de 4.400 soldados estadounidenses muertos para convertir a Irán en la potencia que más influye en Irak. Consecuencia, hoy día hay una situación ahí curiosísima. Después de todo, este movimiento militar tan extraordinario que ha hecho Estados Unidos en Irak da lugar a que, debido a la correlación interna de fuerzas que trae como resultado este desbarajuste creado allí dentro, los que han asumido el poder en Irak son, de cierto modo, amigos, pertenecen a las mismas corrientes del islamismo chiita, tanto en Irak como en Irán, y hay un entendimiento, hay una colaboración, hay una relación. Este, por ejemplo, es un caso. Tú me decías, bueno, ¿qué papel tiene esto en la política norteamericana? Bueno, Estados Unidos, Obama prometió la salida, una retirada de Irak y ha iniciado una retirada, como decía Moisés, de salir por la puerta para quedarse en el traspatio, con una buena dotación de militares, colaboradores, etcétera, que mantienen a Irak de todos modos en el terreno militar estratégico todavía muy amaniatado y condicionado, y que le dan a Estados Unidos la facilidad de poder estar allí, como están en Kuwait, como están en Bahrein, como están en Arabia Saudita, como han ido extendiendo su presencia. Tomando en cuenta lo que decía Moisés de las dos grandes potencias que hay cerca, ¿no? Ya, claro. Ahora, ¿qué pasa con Afganistán? Lo mismo, él prometió, y de prometer ha ido haciendo cada vez mayores promesas, y bueno, nos vamos ahora, empezamos a salir ahora, en el 2013 se va el grueso y ya en el 2014 no queda nadie. Pero la realidad está demostrando lo contrario, pues es que él aumentó a tal grado, hace 2 años atrás, incrementó la participación de fuerzas militares en Afganistán, de modo que ahora, con las retiradas que están efectivamente
con los hombres que están sacando ahora, de cualquier modo quedan ahí 3 veces más soldados que los que había cuando él asumió la presidencia. Había un incremento de la presidencia. Y en Afganistán la situación no es nada fácil. El este y el sur, las regiones donde los talibanes han sido fuertes tradicionalmente, las zonas fronterizas con Pakistán, la zona de predominancia pastún, como se mencionaba aquí, sigue habiendo un descontrol tremendo. Los talibanes se mueven con relativa libertad y le han ido restando. Los socios de la OTAN están todos tratando de salir con la mayor urgencia posible. España, Francia, Inglaterra, todo el mundo está tratando de sacar sus tropas, porque la crisis que está presente hoy en la economía europea no permite mayores gastos como los que se han venido cometiendo allí. Entonces, la situación en Afganistán es muy curiosa, porque además se está hablando de... Obama estuvo allí en mayo, fue a celebrar el primer aniversario del asesinato en Pakistán de Bin Laden, y aprovechó la ocasión para además darle un impulso a los acuerdos estos de colaboración estratégica que se han iniciado. Yo no diría que firmado, porque son acuerdos todavía un poco inconclusos, digamos así, todos no son conclusivos. Se plantea la retirada progresiva y también una ayuda creciente aún después de 2013, 2014, asesoramiento militar. En fin, se está creando un ambiente suficientemente convincente como para que el pueblo afgano, la población afgana, se trague la presencia militar norteamericana allí, aún después del 2013, 2014, que el resto de las naciones del área la acepten. Se ha ido a esa conferencia de Tokio que se mencionó ahorita aquí, se ha ido con promesas de 10.000, de 15.000, de miles de millones de dólares en el lapso de 3, 4, 5 años para que Afganistán establezca un régimen democrático, respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos de las mujeres. Pero todo eso son castillos de derechos, son palabras. De hecho, lo que hay es toda una larga, gran palabrería, que es la que utilizan los medios de manipulación masiva, no precisamente los de difusión, los de enseñanza, los de entrenamiento, los de información, sino de la manipulación, que se ocupan precisamente de ir durmiendo al votante norteamericano y hacerlo creer que efectivamente el país está saliendo de esa costosa aventura que está dejando allí un gobierno. Incluso le han dicho a Karzai, a viva voz, hay que su gobierno termine sus 2 periodos, sus 2 mandatos. ¿Y quién viene después? No se sabe. Están ellos, por otra parte, negociando a duras penas con quien se presente de los talibanes para ver cómo dejan allí a un gobierno estable, porque si no va a haber estabilidad. Para ser el alcalde de Karzai, de Kabul, que es como se le conoce a Karzai, ¿no? Y fíjate, en la investigación más reciente que hemos estado haciendo, todo el gobierno de Karzai y su familia, el gobierno y de otros colaboradores, la mayoría de los cargos claves son individuos afganos, de los viejos exiliados de las épocas anteriores que estaban viviendo en Estados Unidos. Todos tienen ciudadanía norteamericana, todos son ciudadanos norteamericanos. El hermano, uno de los hermanitos de Karzai, que es un multimillonario, era mensajero, waiter, como dicen, sirviente en un restaurante en Chicago. Muchos de ellos colaboradores de estos colaboradores de la CIA que forman parte de los grupúsculos que están instalados ahí, como de otras muchas naciones, ¿no? Y que son informantes, etcétera, y todos fueron llevados allá. Y los sustitutos que se están manejando en este momento, dicho en el New York Times, también son de la misma calaña. Es decir, esos son los deseables por Estados Unidos, tipos que sean aceptables. Este es un poco el ambiente que se maneja hoy en día con respecto a Afganistán, donde nadie que tenga 4 dedos de frente se cree ni la retirada, ni un desenlace idílico como este que se está planteando en este país centroasiático, que tiene una importancia estratégica vital, que es lo que Estados Unidos no quiere perder, porque constituye el bajo vientre de Rusia y el acceso de China al oriente. Bueno, de paso le ha permitido a Estados Unidos también estrechar un poco los vínculos, sobre todo militares, con muchas de esas repúblicas soviéticas, una base en Uzbekistán. Este que mataron, el que se mencionó ahorita aquí en la boda de sangre, como la tituló el periódico, es uno de los señores de la guerra de la época de la guerra contra los soviéticos, uzbek,
y están los tayikos, y están los grupos, esas minorías de las que se han querido aprovechar para mantener la influencia en esta región. Bueno, vamos a conocer más de la situación en ambos países, sobre todo en el caso de Afganistán, del papel que ha tenido la OTAN, que ha sido otro elemento importantísimo también en esta guerra. Nuestra colega Irma Shelton está en el Centro de Operaciones Internacionales y tiene el teléfono al sociólogo norteamericano Emmanuel Wallenstein, quien nos va a dar su opinión con respecto al papel de la OTAN y también de la situación que se ha creado en el seno de esa organización transatlántica con respecto al tema Afganistán. Veamos. Sí, hemos contactado telefónicamente en Nueva York al profesor Emmanuel Wallenstein, quien es un destacado sociólogo estadounidense. Profesor, hoy hablamos en mesa redonda sobre lo que han representado las guerras de Irak y Afganistán y nos gustaría conocer desde su punto de vista cuál es el costo militar que ha tenido la OTAN en Afganistán. El problema es muy sencillo, el OTAN y los Estados Unidos han perdido la guerra en Afganistán. El problema para ellos es de salir de Afganistán con los daños mínimos para su reputación, para su influencia mundial, etcétera, porque las poblaciones de esos países, no Afganistán, europeos y norteamericanos, no aprecian más la guerra de todo. Prefieren infinitamente que salgan de Afganistán. En todo caso, una solución local pasa solamente a través de una negociación entre los grupos diferentes, pero será difícil, sin duda, que los grupos del norte, los talibanes lleguen a un acuerdo, pero el rol de los occidentales es terminado, a mi juicio. Prefiero no decirlo con mucho ruido, pero efectivamente buscan la ruta de salida. Y en cuanto a las divisiones ocurridas en la alianza guerrerista con relación a la estadía de las tropas miembros de la coalición, ¿qué nos puede decir, profesor? Bueno, evidentemente las presiones son diferentes en los países diferentes. Usted lo llama divisiones. Ciertos países quieren salir brutalmente y inmediatamente, otros más lentamente, pero eventualmente será la misma cosa, a mi juicio. Aumentan las tensiones entre aliados occidentales. La discusión de cuándo y cómo salir de esta guerra perdida. Profesor Wallenstein, agradecemos esta breve participación suya en nuestra mesa redonda informativa. Que pase buenas tardes. Bueno, muchas gracias al profesor Wallenstein y también a Irma Shelton por esta entrevista vía telefónica. Y una de las consecuencias, de las graves consecuencias de ambas invasiones ha sido la violencia, y de alguna manera nuestros panelistas han hecho referencia. Pero vamos a ahondar más en esta cuestión con Elisa Ramírez desde la sección de Internet.
Sí, muchas gracias, Oliver. Y en nuestro segundo momento, como bien decías, vamos a estar hablando acerca del impacto que ha tenido la violencia en la población de estos dos países. Por ejemplo, quiero comenzar con un titular de la televisora Russia Today que nos dice: un piloto de Estados Unidos bombardea afganos al son de Bye Bye Miss American Pie. O sea, no es solamente que están bombardeando a la población indefensa, ni siquiera la crueldad de la violencia que están desarrollando hace muchísimos años, sino además la ironía con la que la hacen y el disfrute que hacen de esa situación. Por ejemplo, el bajante de la noticia nos dice que el ataque iba dirigido contra campesinos que estaban plantando, o sea, personas pacíficas que de pronto un helicóptero estadounidense los bombardea, pero además los pilotos filmaron ese hecho como si fuera una diversión, y además cantaban y se vanagloriaban de ese hecho. Otro video nos dice que vehículos de asalto de Estados Unidos se abren camino destruyendo viviendas afganas. Esta situación sucedió en 2011 y recientemente un canal iraní lo difundió, o sea que todavía están sacándose a la luz pues muchos atentados similares que han ocurrido en los últimos años en estos países, y quiero llamar la atención acerca de que estas dos primeras noticias que vemos son videos. ¿Por qué? Porque Internet y la difusión de la imagen audiovisual está influyendo mucho en mostrar al mundo cuál es la verdadera situación en estos países. Seguimos en Afganistán y por supuesto debemos hacer alusión a esta noticia que ya anteriormente referíamos en la mesa, y es que el atentado suicida en una boda dejó 17 muertos, y precisamente varios de esos muertos eran altos funcionarios políticos, porque era la boda de la hija de un gran parlamentario de Afganistán que había invitado a esas personalidades del país, y por supuesto pues por eso es que se sucede esta situación. Luego en Irak pasamos de país, pero no cambiamos mucho la situación. Por ejemplo, nuestro primer titular de Irak nos dice que una cadena de atentados causa al menos 50 muertos en Irak. Vemos que la situación es muy similar, ambos países están bajo un clima de tensión, de violencia muy grande, y quiero acotar, por ejemplo, que en este artículo se hace referencia a que junio pasado fue el mes de más violencia desde diciembre último, cuando Estados Unidos anunció comenzar a retirar las tropas de esos países. Por ejemplo, tenemos otro titular similar que dice: Bagdad y varias provincias de Irak sufren una ola de atentados. Quiero que se fijen en que nos dicen ola de atentados, cadena de atentados, porque es lo que nos está dando la medida de la gravedad del asunto y de la profundidad de esa violencia. No son hechos aislados, aunque también podemos ver otros titulares como explosión en Irak, se cobra la vida de 5 personas, o al menos 9 muertos en ataques en Irak. Y estos últimos cables quiero que reflexionen un momento, a ver si no les parece también a ustedes que parecen como reportes de guerra. O sea, a pesar de que muchas potencias occidentales y otros países están diciendo que la guerra finalizó en Irak, que están retirando las tropas en Afganistán, pues los medios de prensa continúan dando reportes de muertos diarios, tanto en olas de atentados como en sucesos aislados, y están dando una cuenta de bajas igual que en una situación bélica. Finalmente quiero referirme a un artículo que publicó la televisora iraní Span TV con el título "El Occidente sufrirá las consecuencias de la guerra en Irak", y precisamente tiene mucho que ver con estos reportes que veíamos de guerra, y es que la especialista Emma Sky, quien fue asesora política del comandante del cuerpo del ejército multinacional durante la guerra en Irak, ha dicho que la llamada guerra contra el terror que libra Occidente desde hace aproximadamente 10 años en estos países del Medio Oriente, pues ha sido considerada por muchos como una guerra contra el Islam, y quien diga que se ha finalizado, pues quizás sea desde un punto de vista político, porque para los musulmanes no ha acabado, y para el mundo islámico no ha acabado. ¿Y por qué? Pues precisamente porque más de 100.000 musulmanes han perdido la vida en esta cruzada, supuesta cruzada contra el terrorismo, que a la postre lo que ha hecho es pues agravar la situación social, económica y de estabilidad en estos países. En general, pienso que han podido observar que hay una situación muy inestable, la violencia está asignando la vida cotidiana de estos países, y me parece que al final no se han cumplido por supuesto esos llamados objetivos de salvación que pronosticaba Occidente. Bueno, muchas gracias, Elisa.
qué Siria está en la mira de las potencias imperiales? ¿Cómo sigue impactando la crisis económica internacional? ¿Quiénes son los actores del show electoral norteamericano? ¿Cómo la revolución bolivariana se prepara para las elecciones del 7 de octubre en Venezuela? ¿Siguen creciendo los precios de los alimentos? ¿Cuáles son las causas? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Me llamaba mucho la atención un aspecto que señalaba Leonel, y es el tema de los beneficiados. Dentro de los beneficiados, el tema Irán. O sea, quizás ahondar un poco por qué Irán ha sido uno de los beneficiados, bueno, conocer también después la opinión de Moisés al respecto. Yo no diría beneficiados en realidad, porque sería un poco paradójico decir que Estados Unidos desencadenó esa guerra para finalmente rendirle un beneficio a Irán. Fíjate que actualmente Estados Unidos está enfrentado al régimen islámico de Irán y tratando de ver cómo lo debilita, lo derroca, provoca un cambio de gobierno allí también, por distintos medios. Hasta el momento están ejerciendo todo tipo de presiones económicas. Hay una larga cadena de sanciones que se han venido aprobando por el gobierno de Estados Unidos, por la Unión Europea, para entorpecer su gestión. Y por otra parte, hay todo un dispositivo militar creciente en esta zona del Golfo Arábigo-Pérsico, como equilibradamente lo llaman algunos, para evitar conflictos tanto con Irán como con los árabes. Y ese dispositivo militar está allí instalado para el caso de que una intervención militar se vuelva imprescindible. El tema de la amenaza nuclear iraní también no ha dejado de ser, no deja de ser manejado a discreción cada vez que hace falta aumentar la tensión y alimentar la posibilidad de un conflicto que puede, y noticias de este tipo generan toda una repercusión internacional, a veces favorable o aterrorizante, vamos a decir, pues también se usa. Y por otro lado, y lo que sí creo que es el primer gran beneficiario, antes de establecer cómo se puede beneficiar Irán, el gran beneficiario hasta ahora ha sido Israel. Israel logró con estas invasiones y con estas operaciones militares de Estados Unidos en Irak, logró que saliera del escenario, que fuera debilitado extraordinariamente uno de los países que representaba un obstáculo para la dominación hegemónica de Israel en el Oriente Medio. El famoso sueño israelí, o sionista, digamos así, del Estado sionista, de un Estado que va a una tierra, el gran Israel que va del Éufrates, del Nilo al Éufrates, ese no ha sido abandonado y al contrario, fue muy ayudado. Recordemos que Israel utilizó los recursos militares facilitados por Estados Unidos para destruir el reactor nuclear que estaba construyéndose en Irak. Israel está actualmente, hay sectores dentro de Israel que están tratando por todos los medios de ver cómo logran destruir la capacidad nuclear de Irán, y no porque teman que mañana, ni el año que viene, ni dentro de 2 años, Irán les va a lanzar una bomba atómica, no porque ellos no tengan entre 200 y 400 artefactos nucleares, sino simplemente porque ellos quieren ser la potencia regional hegemónica. Y en eso Estados Unidos y los que en Estados Unidos tienen el poder económico, que llevan a la presidencia a los candidatos de su preferencia, digamos, el famoso lobby judío norteamericano, en eso están de acuerdo. Por lo tanto, antes de entrar a analizar en qué medida lo que ocurrió en Irak le ha permitido a Irán fortalecer sus posiciones, tenía que decir esto. Sí. Pero ¿por qué, sin embargo, ocurre esta paradoja de que Irán se beneficia? Bueno, porque lo decía ahorita, o lo insinuaba, ¿no? En Irak se ha constituido un gobierno de mayoría chiita. Bueno,
se buscó una fórmula, hay un parlamento de 325 diputados, donde la representación parlamentaria responde a la misma proporción demográfica sectaria o de confesional. Se estableció un sistema confesional que beneficiaría a la mayoría chiita, y el gobierno que finalmente surgió allí, pues ha logrado establecer nexos, ha establecido convenios, contratos, colaboración con el gobierno de Irán, que de cierto modo le está facilitando la vida a los iraníes. Irak ha recuperado su capacidad de producción petrolera. En algunos casos se dice que hoy en día está produciendo alrededor de 3 millones de barriles. Nadie sabe, es decir, hay muchos negocios, el negocio petrolero es tan complejo que impide muchas veces seguirle la pista de los intercambios, de los contratos de venta. Pero si Irak produce petróleo, Irak está aliado o está asociado con Irán, Irán puede muy bien burlar muchas de las sanciones a través de los comercios triangulares, y todas estas son informaciones que fluyen a veces de manera especulativa, pero que de hecho se van confirmando. Y bueno, de hecho Irak es hoy una frontera mucho más segura para Irán que lo que fue antes de la invasión. ¿Y cómo ve, Moisés, este papel de Irán o esta posición en la que se ha ubicado Irán después de estas invasiones? Tengo la impresión de que efectivamente toda esta hostilidad contra Irán lo ha beneficiado en el sentido de que ha compelido al país, a este país, a desarrollar su potencial. Hasta el punto de que este programa de desarrollo atómico nuclear de carácter pacífico, aseguran sus autoridades, ha sido realizado de manera autárquica, con personal y recursos iraníes. Pero no solamente esto, ha ido rogando y con el mazo dando, al mismo tiempo que han desarrollado. Irán posee una importante industria pesada y una importante industria automovilística. Aquí en una feria de La Habana ellos trajeron sus automóviles, sus vagones de ferrocarril, sus locomotoras. Es un gran productor de caviar, de paso se ha dicho. En fin, ¿perdón? Y de alfombras. De alfombras, de artesanía agrícola, y a pesar de que tiene parte de su territorio desértico y de que es azotado por terremotos. Pero con todo y esto, el sábado, yo estaba trabajando en la redacción el sábado, y un alto oficial, el comandante de la Armada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, que es un ejército paralelo al ejército, todo este desarrollo manteniendo además dos potentes fuerzas armadas, dijo que estableció: nosotros controlamos el Golfo el Estrecho de Hormuz. Lo reiteraron, y los occidentales, en otra declaración, otro alto oficial militar dijo: nosotros tenemos una capacidad misilística coheteril que los occidentales no conocen, que ni siquiera se sospechan. Todo esto viene después de la enorme devastación ocasionada por la llamada Guerra del Golfo Pérsico, debo decirlo, desatada por Saddam Hussein en su afán de erigirse en líder de los árabes, porque quería reconquistar, dice él, parte del Arabistán, un territorio que, en su opinión, los iraníes, los persas, le habían usurpado a los árabes. Y en toda esta situación, toda esta compleja situación, sometido a presiones, sometido a innúmeras sanciones que crecen constantemente, porque ya no saben qué van a sancionar, Irán ha conseguido todo este importante desarrollo. Y yo creo que para esto ha sido necesario percatarse y llegar a la conclusión de que solo confiando en sus propios esfuerzos y potencial, ellos van a lograr prevalecer frente a la hostilidad occidental, que es creciente. Quiero decir algo más, sí. Discúlpame. Aquí hace un momento se decía que el Islam denosta a la mujer.
algún día hagamos una mesa redonda, pero la mujer en el Islam goza de un grupo de privilegios importantes. Lo digo porque hay que hacer honor a la verdad, y esto es una de las especies que han echado a rodar los occidentales la supuesta protección de los derechos de la mujer en los países islámicos, países occidentales que prohíben a las musulmanas que viven en sus territorios, por ejemplo, que vayan a la escuela con el pañuelo. A las mujeres islámicas nadie le impone el uso del pañuelo ni del hijab. Eso es una parte de su cultura, de lo que hablábamos hace un momento, cuando decíamos que era un sueño imposible y un despropósito pretender imponer en un país islámico oriental una democracia al estilo occidental, porque son... Eso ha sido otra de las consecuencias, la llamada islamofobia, fuera, bueno, de estos países islámicos, o sea, por esta misma propaganda imperialista, por así decirlo, con respecto a muy asociada a la guerra, para justificar también, y también el sentimiento anti-imperialista o anti-americano, en algún sentido se puede decir, al interior de estos países también, ¿no? Disculpe, o sea, ha como que polarizado un poquito más. Mi tesis de grado en mi carrera fue el califato de Córdoba. Los musulmanes le permitían a todas las demás confesiones, a todas las demás personas de otras creencias, continuar sus creencias. Fueron los cristianos, cuando reconquistaron España, los que mandaron a los judíos a enfardelar a finales del siglo XV, conste. Los judíos, cuando no existía Israel, vivían en los países del norte de África y de los países árabes, vivían sin ningún tipo de depresión, a diferencia de como vivían en los países cristianos, por ejemplo, de Europa Oriental, donde existían los pogromos, para no hablar de aquel delirio exterminador desarrollado por la Alemania nazi. Volviendo al eje de la cuestión que nos ocupaba, Irán se ha beneficiado porque además ha desarrollado sus relaciones regionales, excepción hecha con los países árabes ribereños del Golfo Pérsico. Pero con Irak, como decía Leonel, las relaciones son muy buenas, con Afganistán son buenas, y con otros países limítrofes también, sin hacer valer que prevalezca la secta chiita. Recientemente lo decían, nosotros no hablamos en términos de chiitas y sunitas, nosotros hablamos de Islam. Valga la aclaración. Ahora, en los breves minutos que nos quedan, ¿creen ustedes que también Irán viene siendo como un punto de contacto entre esta invasión de Afganistán y de Irak con la situación actual en el mundo árabe, en parte, o sea, del Medio Oriente también? O sea, lo que estamos viendo hoy. Yo creo que pretenden cercarlo, no sé qué piensa Leonel. Mira, si hoy en día hay en ciernes una cuarta invasión, una cuarta agresión, diría yo, al mundo árabe, en este caso a Siria, por parte de la OTAN y de las potencias de Estados Unidos, que están ahí abocados, están desesperados. Lo que pasa es que están constreñidos porque ha habido un posicionamiento de Rusia y de China que han puesto sobre el tapete cuál es el objetivo estratégico de todas estas maniobras del último decenio de Estados Unidos en la región. Es decir, la reacción rusa y la reacción de China ante este avance imperial en la región es la que ha impedido que ya no haya ocurrido una intervención OTAN semejante a la que hubo en Libia en Siria. Y no precisamente para arrasar con el último principal obstáculo de importancia a la hegemonía de esta sionista en el área, que sigue siendo un objetivo de los que mandan en Washington, que son ellos en gran medida, sino precisamente ha sido esta posición de Rusia y de China. Y esto revela a dónde apunta toda esta maniobra militar en términos estratégicos, ¿no? Es decir, Estados Unidos, con el afán de establecerse como potencia, con la mayor superioridad militar en el mundo, ha querido cortarle el paso, arrebatarle
las posibilidades de desarrollo a Rusia y China, haciéndose el controlador de los recursos energéticos y de los recursos de gas y de transmisión de comerciales, digamos así, en una de las regiones clave. Y eso es lo que está en juego. Es decir, de hecho, la presión que se viene haciendo contra Irán es también resultado de este pensamiento, de esta proyección. Yo insistiría en que la detente de Irán, a que yo aludí hace un momento, también ha sido un factor importante y clave. La detente. Sí, la interrogante sobre qué va a ocurrir. No olvidemos que las Fuerzas Armadas iraníes estaban prácticamente desperdigadas durante la guerra con Irak. Irak no pudo ocupar y mantener posiciones dentro de Irán. Y esto dice mucho en aquel momento. En la actualidad, con más de 20 años después de la guerra del Golfo entre Irán e Irak, ¿qué desarrollo ha alcanzado el país? ¿Qué grado de estructuración y organización? Nota que cuando los estados, la ONU aplicó aquel famoso plan contra Irak de petróleo por alimentos, las sanciones, murieron más de 1,5 millones de iraquíes a causa de esas sanciones. Irán está sometido hoy a sanciones similares o tal vez peores quizás. Y tú no percibes en ese país que exista una situación de crisis alimentaria, de transporte, de combustible y ni siquiera en la vida cotidiana de las personas. Este es un factor que puede haber disuadido a las grandes potencias con Estados Unidos a la cabeza, como decía Lionel, y no olvidemos que los demócratas tienen estrechos vínculos con el lobby sionista norteamericano, muchos más que los republicanos, justo es decirlo, para desear de manera vehemente la destrucción de la República Islámica de Irán, que por otra parte ahora, a fines de agosto, organiza la 16 cumbre del movimiento del no alineado y han dicho que tiene la intención durante esos 3 años de hacer que el movimiento ocupe el lugar que le corresponde en la arena internacional. Entonces, ¿cree usted que precisamente entonces Irán sí es un punto de contacto entre estas dos invasiones, Irak y Afganistán? Porque bueno, ver un mapa solamente para ver que Irán queda en el medio, ¿no? Insisto, con respecto a lo que sucede ahora, ¿no? Era aislar y asfixiar a Irán, obviamente es y sigue siendo. Creo que a las potencias occidentales aún le quedan cartas en la manga y podemos eventualmente, con el curso de los días o de los meses, y tal vez el detonante sea precisamente esta cumbre del movimiento de los no alineados y los acuerdos que de ella puedan salir, que dicho sea de paso, la preveo borrascosa porque hay un grupo de países del Golfo que no están en buenos términos con Irán ni viceversa, que podrían ir a tratar, esa es otra posibilidad que hay que tener en cuenta y tal vez en algún momento lleguemos a analizar aquí en la mesa, lleguen a tratar de desestabilizar los acuerdos de sustancia que se van a buscar a la cumbre de ese movimiento. Seguro Siria va a ser un tema, ¿no? Por supuesto, Siria va a ser un tema, Siria va a llevar su posición ahí, no es el caso de la Liga Árabe, de la cual ha sido suspendida. En el movimiento no suspende a nadie. Entonces, pues este puede ser un tema que sirva para desestabilizar y mediatizar y tratar de apagar los objetivos, como hicieron con Cuba, con la cumbre de los no alineados, la primera que se celebró aquí en La Habana, recordémoslo. Bueno, aquello de Afganistán precisamente fue uno de los grandes temas por los que trataron de mediatizar la influencia de Cuba dentro del movimiento. Recordemos que Cuba es uno de los 25 países fundadores del movimiento, no es uno de los 5 padres fundadores de la reunión de Bandung, pero sí es uno de los 25 países fundadores y tiene un interés marcado en que esta tribuna internacional, que tiene su buró de coordinación en las Naciones Unidas y que puede contribuir sustantivamente a la defensa de los intereses de los países pobres, subdesarrollados, poco armados, que son presa fácil del neocolonialismo, a hacer oír su voz y defender sus intereses. Bueno, el tema en Medio Oriente seguro va a ser un tema muy importante en esta reunión que usted anunciaba. Muchas gracias a ambos panelistas, tanto a Moisés como a Leonel, también ahí a Lisa,
desde su sección de internet por haber abordado, bueno, junto a nosotros este tema, la invasión, la historia de la invasión de Irak y Afganistán, que como pudieron ver también es muy necesario conocer para explicar muchas de las situaciones, de los conflictos que está viviendo hoy el Oriente Medio y el mundo árabe en general. Muchas gracias, me despido, bueno, como hacemos habitualmente con las imágenes del día. Japón, fuerte lluvia, récord de precipitaciones en ese país asiático, y esas son nuestras imágenes del día. Muy buenas noches, nos vemos mañana en la Mesa Redonda.